Señoría. Puede hacerlas. Gracias. Señor Sáez, buenos días. Buenos días, señor fiscal. Usted señala en su currículum que trabajó en la Policía de Investigaciones de Chile, ¿no es verdad? Afirmativo, señor. Y que renunció de la Policía de Investigaciones de Chile. Afirmativo, señor. ¿Por qué renunció? Renuncia voluntaria. ¿Recuerda sus calificaciones, particularmente la última? La última, tengo todos los certificados y están todas en calificación 1. ¿La recuerda? Sí. ¿Cuál es? 1. ¿A qué año corresponde esa calificación? Esa debería corresponder al año 99. ¿Y usted sabe si fue evaluado el año 2000? No se podría haber evaluado el año 2000, desconozco eso porque yo renuncié antes. ¿Desconoce si fue evaluado el año 2000 en consecuencia? Afirmativo, señor. ¿Fue objeto de algún sumario administrativo en la Policía de Investigación ¿Perdón? de Chile? ¿Fue objeto de algún sumario administrativo en la Policía de Investigación? Estando dentro de la institución, jamás. Señoría excelentísima, tengo un informe de la Policía de Investigaciones de Chile que dice otra cosa. Un correo electrónico de... Pero, ¿esa prueba la ofreció usted? No, su señoría, pero quiero hacerlo presente porque estoy precisamente preguntando para verificar la imparcialidad y hay una información... Sí, usted puede referir el informe, pero lo que ocurre es que si no está dentro de la prueba que usted ofreció y sabía el perito que venía a declarar, porque también la había ofrecido el... Es que era imposible saber la prueba que iba a ofrecer la defensa, pero la ofrecimos el último día, su señoría. ¿De qué manera podía haber presentado un informe policial dando cuenta de las calificaciones de un perito cuya declaración no tenía idea que se iba a rendir? Pero Esta información... ¿qué es lo que desea concretamente? ¿Cuál es la petición que le formula al tribunal? ¿Cómo? ¿Cuál es la petición que le formula al tribunal? La petición, su señoría, que me permita leer la información de 4 líneas recibida por el señor Cristian Ramírez Valenzuela, funcionario de la Policía de Investigaciones de Chile, que da cuenta de las evaluaciones y el sumario administrativo. Para fundar su pregunta, ¿puede hacer referencia al documento? Para fundar su pregunta. Incorporar otra prueba, no creo. Fundar la pregunta, fúndela en el antecedente que usted tiene. Perfecto. En esta información, señor Sáez, se da cuenta de que usted habría sido objeto de un sumario administrativo que es de 296/2000 en el año 99-2000. ¿Usted nos podría explicar cuál fue la razón de ese sumario administrativo? Si le podría explicar. Su pregunta dice si yo fui sometido a sumario dentro de la institución. Dentro de la institución jamás fui sometido a sumario. Yo le voy a aclarar un poco la consulta. Sí o sí. ¿Usted tiene conocimiento, ya no estando en la policía, que alguna conducta suya haya sido investigada estando usted en la policía o una vez que se ha retirado? Sí o sí. Se hizo un sumario después de yo haberme retirado de la institución al cual concurrí. ¿Nos podría explicar qué es lo que quiere el fiscal de lo que se refiere a eso? Sí, o sea, la acusación partió primero por venta de información que no fructificó. Posteriormente se intentó llegar a violación de secreto, tampoco fructificó. Sin embargo, el año pasado y este año se me enrostró ese supuesto comportamiento indebido de mi parte en juicios orales, en los cuales citan calificaciones. Por ejemplo, el año 93 en lista 2 yo llevaba 2 semanas dentro de la institución, por lo tanto no correspondía a lista 2. Año 97 calificación lista 2, lo cual es una mentira, porque yo apelé esa lista 2 y fui subido a calificación lista 1. De acuerdo a lo que me informó la señorita fiscal en esas 2 oportunidades, yo desconocía los resultados del sumario, yo fui sobreseído del sumario.
Lo que sí le puedo mencionar, Usía, yo me retiro el 28 de julio del 2000, me inscribo como perito judicial en las Cortes del país, llevo 10 años ejerciendo y llevo el mismo comportamiento que tenía dentro de la institución. No miento. Y además, en enero del 2001, la Policía de Investigaciones de Chile, esa misma organización que a través de un funcionario de hoy en día está entregando un certificado espurio, me pide y me ofrece reintegrarme a la institución, a lo cual yo me niego. Señor Sáez. Sí, señor fiscal. ¿Usted dice en consecuencia que renunció antes del año 2000? Dijo la fecha, 28 de julio del año 2000. Perfecto. Solo para aclarar, ¿su renuncia fue anterior o posterior a su evaluación de ese año? Anterior. Perfecto. ¿Ha trabajado operativamente en la Policía de Investigaciones de Chile? Cuando usted se refiere operativamente, ¿me podría explicar eso? ¿En terreno? ¿En procedimientos? ¿Como policía? Sí. No, porque eso es una técnica que se denomina la policiología, que no tiene nada que ver con criminalística, aunque sí concurría a sitios de sucesos como perito criminalístico. Son dos disciplinas diferentes. El policía es policía, su técnica es policiológica, los peritos somos criminalistas. Policía jamás va a ejercer en criminalística. Señor Sáez, usted ha elaborado un informe pericial criminalístico sobre la base de su calidad de experto documental. Documentoscopía. Documentoscopía. ¿Usted conoce la metodología que utiliza la policía colombiana, particularmente la unidad de Interpol, en la elaboración de informes documentales? La metodología colombiana en la parte de Interpol debiera tener la misma metodología a nivel mundial de Interpol, la cual inclusive en el informe de los peritos de Interpol se habla mucho de una metodología y métodos los cuales no se identifican ahí, lo que demuestra que tiene un enfoque más policiológico que criminalístico, porque los peritos criminalísticos jamás vamos a ocultar la metodología de trabajo por el simple hecho de lo que yo mencioné. Un informe pericial es un informe científico. En consecuencia, ¿qué significa esto? Yo conozco la parte cognitiva del estudio de esto. Mis colegas la desconocen. Por lo tanto, ellos necesitan conocer la metodología de trabajo y los instrumentos de medición para la observación de este fenómeno en estudio. ¿Para qué? Para verificar si yo cumplo con los cánones científicos, si las metodologías empleadas son las correctas, si los instrumentos de medición son los vigentes en el momento o no. Un perito, que en el fondo es un científico, jamás va a ocultar eso. Un policía lo podría hacer porque desconoce lo que es el mundo científico. Eso me faltó mencionar. El informe de Interpol hace referencia a una metodología, pero no la describen. Eso ya está demostrando que no es un informe ni criminalístico ni forense, ya que esto se firma con el apellido forense, que son la misma disciplina. ¿Ya? Sí, señor Sáez, pero mi pregunta era otra. ¿Usted conoce o no conoce las normas que establecen la metodología de trabajo de Interpol en Colombia? Ya mencioné, conozco las normas generales de Interpol, que inclusive en mi informe, ahora que recuerdo, menciono que Interpol es una organización mundial que aglutina dentro de ella a los organismos policiales, no periciales, policiales de cada uno de los países miembros integrantes de esta organización mundial, a los cuales concurren a su seminario, Estado en la Central Mundial de Interpol, ¿ya? Y concurren a sus seminarios los policías, quienes exponen, basados en los trabajos que emitimos los peritos, y los peritos que hemos hecho los trabajos no podemos exponer referente a los mismos trabajos que son de nuestra propiedad intelectual, porque somos peritos, no somos policías. En consecuencia, a su pregunta,
que me reitera, si yo conozco el trabajo metodológico de Interpol en Colombia, que debiera ser el mismo Interpol mundial, no podría conocerlo porque ellos son policías, no son peritos. Si existiera un organismo que se llamara Interper, o sea, que fuera un organismo internacional de peritos, como los que yo integro, por ejemplo, la Sociedad Internacional de Peritos en Documentoscopía, de la cual soy miembro de la Directiva Mundial, la Academia Internacional de Ciencia Forense y Criminalística, de la cual soy miembro fundador, la Sociedad Iberoamericana ¿ya? De Criminalística y Ciencia Forense y otras más, sí conocería la metodología de trabajo porque son mis pares. Pero yo no puedo conocer la metodología de trabajo de un policía. No soy policía, soy perito. Y como perito estoy declarando acá. En consecuencia, si usted no la conoce, no la pudo haber tenido a la vista para elaborar o para arribar a las conclusiones de su informe pericial. ¿Es una conclusión o una consulta? Voy a formularla de otra manera. Es una consulta, su señoría, pero no quiero que aparezca como conclusión. Usted dice que no las conoce. Afirmativo. La pregunta es la siguiente. ¿Qué reglas de procedimiento metodológico de Colombia tuvo a la vista para poder arribar a las conclusiones a las cuales llega en su informe pericial? Reglas metodológicas que tuve a la vista, de acuerdo a lo que está aquí, que dice informe, si me permite usted. Colombianas. Ya. Bueno, tenemos informe forense y acá tenemos el informe dictamen pericial en informática forense. Dictamen pericial en informática forense, en ninguna parte dice dictamen policial en informática forense, porque un policía no podría emitir un dictamen en ese aspecto, en esa materia, porque como ya mencioné, ellos trabajan en base a la policiología, nosotros trabajamos en base a la criminalística, somos completamente diferentes. ¿Ya? En consecuencia, yo difícilmente podría referirme en mi informe pericial a la metodología policial porque aquí en ninguna parte de los informes, tanto de Interpol como de la Policía Colombiana, dice informes policiales, sino que dicen informes periciales. Por tanto, yo estoy analizando la metodología de un par mío, de un perito, no de un policía. Señor Sáez, usted en su declaración ha afirmado de manera bastante tajante que jamás un informe pericial puede tener agradecimiento. ¿Eso es una conclusión ética, una conclusión moral a la cual usted arriba, o es una norma aplicable mundialmente a los informes periciales? Y en tal caso, ¿dónde se encuentra esa norma? Bueno, hay que recordar que yo mencioné que un perito en el fondo es un científico, ¿ya? Existen normas para la emisión de informes científicos. Un informe pericial es un informe científico. Y esas están publicadas, inclusive existe aquí dentro de Fondesit en Chile una normativa para la emisión de informes científicos y en ellas no se hablan de agradecimiento. Dentro de los organismos los cuales yo integro, existen normas en las cuales inclusive se establecen, por ejemplo, lo principal que debe colocar un perito, si es necesario hacer un índice por lo extenso del informe pericial, porque existen informes periciales tan extensos que sobrepasan las 100, 200 páginas en ocasiones, dependiendo de la especialidad, el tipo de delito, el caso, qué sé yo, la cantidad de evidencia, un montón de cosas, son varios factores que influyen. Dentro del índice uno debiera colocar encabezado, y en el encabezado se individualiza el perito, nombre, apellido, la especialidad, los cursos que tiene para poder avalar en la materia que está informando, y además quién le solicita el informe pericial. En ninguna parte se habla de un título de agradecimiento. Los agradecimientos generalmente, inclusive yo he sido profesor guía de tesis, aparte de profesor de metodología y profesor de criminalística en Chile, son años ejerciendo la docencia de la educación superior.
Cuando uno enseña en la materia del mundo científico, hacer una tesis, que es la primera publicación que puede hacer un profesional, lo que más le recomienda a los autores o al autor de esa tesis es que no hablen de agradecimiento, que lamentablemente es algo emotivo y uno debe carecer de emociones frente a un informe pericial o una tesis, porque en el fondo demostraría una subjetividad, demostraría que uno está afecto a los prejuicios. Si yo estoy hablando de agradecimientos dentro de este informe forense, como se firma, deja mucho que desear la parte objetiva, científica del mismo. Por lo tanto, no solo está establecido en las normas científicas, los organismos científicos internacionales como son Fondesit, sino que además en las normativas que cualquier profesional universitario conoce cuando egresa una carrera y tiene que hacer un trabajo de tesis, una memoria o un informe final recomendado por el académico debidamente formado que le ha servido como profesor guía. O sea, son varios aspectos en los cuales está establecido. Señor Sáez, usted ha señalado que en el informe de Interpol y siempre dentro del informe de Interpol no se señala la capacidad de almacenamiento de las unidades computacionales. Disculpe, ¿capacidad de? Almacenamiento. Ya. De las unidades. La pregunta es la siguiente. El hecho de que no se mencione la capacidad de almacenamiento impide arribar a las conclusiones a las cuales se arribó en el informe de Interpol. Si yo hubiese trabajado tan solo el informe de Interpol, esa crítica metodológica igual estaría. Y con mayor razón, porque yo desconocería ya, pero fehacientemente, la capacidad de almacenamiento de cada una de estas unidades. Hubo 8 medios de pruebas que se analizan por los expertos y que vengo a conocer, a identificar recién en el informe de abril del 2008 emitido por el profesional del perito de Colombia, en donde sí habla de la capacidad de la unidad de almacenamiento. Sin embargo, lo medular que se supone que están los peritajes de la Nación de Colombia, los cuales están siendo cuestionados de acuerdo a lo que plantea los antecedentes jurídicos legales, el informe forense de Interpol, que ellos, en base a los acuerdos internacionales que tienen con los países miembros, generan una unidad de crisis. Esta unidad de crisis se supone que vendría a ser como una especie de supervisor independiente de todos los otros peritos. O sea, quizás podríamos compararlo con una especie de metaperitaje, ¿ya? Con mayor razón, si estamos hablando de una especie de metaperitaje, debieran haberse individualizado la capacidad de las unidades de almacenamiento, porque no solamente se están cuestionando los informes periciales de una nación, sino que además los métodos de trabajo, desde el mismo sitio de suceso hasta los métodos de trabajo empleados para la revisión de estas unidades de almacenamiento. Por lo tanto, aún careciendo del acceso a los otros informes, la conclusión habría sido la misma en ese aspecto. Y esa omisión metodológica que usted nos señala, ¿tiene o pudo haber influido, por ejemplo, en el contenido de los correos electrónicos calificados por usted o documentos Word que se encontraron en las unidades? A ver, ¿me la puede explicar un poco más? A lo mejor le entiendo. Esa falencia metodológica que usted señala, ¿puede haber incidido de alguna manera o no en el contenido de los documentos electrónicos o correos Word que contenían las unidades computacionales? La ausencia de la capacidad de almacenamiento no necesariamente podría influenciar en los resultados del establecimiento del tipo de archivo. ¿Ya? Sin embargo, el hecho de desconocer la capacidad de almacenamiento a mí me impide proyectarme profesionalmente para ver la correlación existente de la cantidad de archivos que ellos dicen que tuvieron que revisar, 609 gigas,
referente a la capacidad de almacenamiento de cada una de las unidades de almacenamiento expertizadas, además del conjunto, el total de ellas. O sea, tenemos 609 gigas de 8 unidades, pero la capacidad en total de estas 8 unidades, ¿cuál es? ¿Son 500 gigas? ¿100 gigas? ¿Es 1 tera? ¿2 teras? Se desconoce. Entonces, queda en el aire, lamentablemente para los colegas de Interpol, ¿ya? Lamentablemente para estos peritos, queda en el aire el llegar a establecer si esta cantidad de 609 gigas realmente pudieron existir en estas 8 unidades de almacenamiento, o a lo mejor la capacidad total de las 8 unidades de almacenamiento no era suficiente para albergar 609 gigas. En consecuencia, la pregunta sería, de acuerdo a lo que estamos planteando y de acuerdo a su pregunta, ¿de dónde salieron los 609 gigas si las 8 unidades a lo mejor solamente podían almacenar 300 gigas? Señor Sáez, ¿le consta a usted o no le consta en el análisis del informe de Interpol que las fechas se hayan alterado en relación con las conclusiones de ese informe? Sí, ellos hablan de alteración de fecha y la explicación de ello es que podría ser el reloj, ¿ya? Sin embargo, no establecen si el reloj que estaría cambiado es el del computador, a través del cual el profesional expertizó esa unidad de almacenamiento como unidad de esclavo, o se alteró directamente el reloj de la unidad de almacenamiento de estas unidades, de estos computadores Toshiba, estas unidades portátiles Toshiba, al ingresar directamente en forma indebida a alguien que no tenía el conocimiento suficiente para hacer el peritaje. Por lo tanto, al dejar eso en el aire, es otro vacío pericial que queda, que no logra posibilitar a un experto aplicando todas las metodologías básicas y específicas, ya sea de la criminalística como de un peritaje informático, ¿ya?, esclarecer y convencerse de lo que se está diciendo ahí. Señor Sáez. Sí, señor. Usted, dentro de su declaración, criticó el informe porque no encontró roteo de correos electrónicos. Mi pregunta es la siguiente. Usted analizó dentro de la documentación que se le entregó para elaborar su informe, ¿correos electrónicos o documentos Word? Perdón, repítame. ¿Usted revisó correos electrónicos o documentos Word para elaborar su informe? Se lo digo porque dentro de su declaración usted fue bastante crítico, me lo cito casi entre comillas, porque no se encontró roteo a los correos electrónicos. Ya. En el análisis específico de el informe forense Interpol, no existe el ruteo de correo electrónico. Se habla de archivos, se hablan de correo electrónico, pero no hay ruteo, que es completamente diferente. En el informe de abril del 2008, emitido por un perito colombiano, se habla de unos ruteos de correo. Inclusive se cita páginas internacionales para la metodología de trabajo empleada en el análisis forense de este informe pericial, y así poder sustentar de que están de acuerdo con las metodologías de trabajo internacionales, los métodos de trabajo de los peritos. Y les cito la página, las típicas 3W, criminalistaenred.com.ar, de la cual soy el dueño y director. Pero esa es la fuente principal para el método de trabajo de los peritos colombianos. Pero si usted tuvo a la vista correos, o sea, documentos en formato Word, ¿por qué hace una crítica en relación con la no mención del roteo de correos electrónicos? Si lo que se le entregó fueron documentos Word. Porque ocurre lo siguiente. En los informes se está hablando, que incluso tengo acá el material, que este material que llega a una cantidad de 240 páginas foliadas corresponderían a email. Sin embargo, esto que es impreso directamente, esta carpeta investigativa, en ninguna parte
en sus encabezados, en sus términos, existe el ruteo de correo electrónico. Pero aún así, en el informe, tanto de Interpol como en el informe de los peritos colombianos, se habla de correo electrónico. Como ya mencioné en los inicios, lamentablemente yo no tengo acceso a las unidades de almacenamiento expertizadas. Yo solamente estoy trabajando en base a lo que tengo acá en los informes periciales, a los cuales yo accedí, y se habla de correo electrónico, y sin embargo no existe ninguna evidencia pericial que a mí me faculte y permita para poder hablar de que este documento, en el cual, ¿me permite leer, Usía? Dice, supongamos, vamos a sacar número 1 dice: L1, noviembre 19 del 2003, camarada Ricardo, reciba mi fraterno saludo. Es el encabezado, tiene 3 puntos, y al final es todo: un abrazo, Raúl. En ninguna parte dice procedencia, correo electrónico tanto, recepción, correo electrónico tanto. ¿Para qué me sirve esto? Como ya expliqué, me permitiría simplemente, primero, establecer el emisor de origen, que se supone que es quien firma, Raúl, no sé cuál sería su correo electrónico, y el receptor de este mismo. A raíz de eso, si yo tengo el acceso a esta unidad de almacenamiento, al visualizar los contactos de alrededor de 7.000 y tantos contactos de correo electrónico, me voy a esos correos electrónicos y empiezo a rutear en el ciberespacio. Porque una cosa, yo puedo borrar, por ejemplo, y eso yo lo apliqué en Imberlin, puedo borrar la información de este emisor, de este computador, y puedo borrar la información de este computador, pero lamentablemente no tengo acceso a la información que está en los servidores que me proveen a mí la conexión de Internet. En consecuencia, estos servidores de Internet van a tener toda la información, los respaldos de los correos electrónicos, los respaldos de los archivos, que inclusive en Chile, por la ley de delito informático, se debieran almacenar por 6 meses, pero se almacenan en muchas empresas por siempre, no se borran, esa información queda, que es lo que quiero explicar acá. O sea, yo teniendo el nombre del correo y teniendo 7.000 y tantos archivos de contacto correo electrónico, yo puedo rutear por Internet para poder recuperar la IP y posibilitar, ya que estamos haciendo un trabajo profesional pericial, ¿ya?, y accesar a la información y establecer fehacientemente en forma pericial y demostrar que soy un perito de que estos correos salieron de aquí y estos correos llegaron acá, y que estos textos que están aquí procedieron de este correo y llegaron acá, y este respondió y viceversa en tal fecha, tal hora. Eso es lo pertinente. Por eso es que yo hablo que no existe un ruteo de correo electrónico. Si no existe, yo no puedo hablar de que estos archivos Word, aun cuando sean cifrados, ¿ya?, que los puedo cifrar en el archivo Word, como también los puedo cifrar en el correo electrónico mismo, no necesariamente tengo que enviar un archivo atachado en Word. Y ese archivo en Word, cuando yo lo abro, claro, lo puedo grabar acá, pero el correo electrónico me queda en la base de datos. Por eso es importante, si yo quiero establecer que estos fueron archivos cifrados en Word y remitidos o enviados y recepcionados vía correo electrónico, tener el ruteo de los correos electrónicos. Si no existe, profesionalmente y pericialmente, cualquier perito del mundo le va a decir que estos no son correos electrónicos. ¿Usted es perito informático o perito en documentoscopía? Y como yo expliqué dentro de mi exposición, la documentoscopía va desde un peritaje caligráfico hasta una falsificación computacional. ¿Qué significa esto? Y eso es un establecimiento internacional, no es algo que yo esté diciendo. Significa que tengo que saber abrir archivos, tengo que saber recuperar archivos, trabajar con los instrumentos necesarios para poder hacer eso. Pero es más, soy autor del primer CD-ROOM de Historia de Chile que se hizo en multimedia en Chile en 1994, que vendía la editorial universitaria, y soy uno de los 2 que diseñaron el proyecto del cibercrimen en la Policía de Investigaciones, el cual originalmente no iba a integrar policía, sino que iba a integrar perito. Señor Sáez, usted ha señalado que el informe pericial lo bajó de Internet. ¿Es cierto? Sí. ¿Podría confirmar eso? Sí. Sí,
Es más, Perfecto. O sea, ¿usted elaboró un informe pericial sobre el caso de un documento de Internet? No, tengo la copia que me facilita para el estudio, que no la ando trayendo en estos instantes, pero los abogados deben tenerla, que está en blanco y negro. Pero como las fotografías para el análisis eran de mala calidad, y que no me refiero extensamente en mi informe a los análisis de las imágenes fotográficas, busqué, porque uno dice, pericialmente, cuando uno va a trabajar, y esa es la diferencia que existe entre un policía y un perito, uno no mira aquí, sino que mira todo el contexto. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Uno tiene que considerar todas las posibles variables, tanto las conocidas como las desconocidas, que puedan llegar a influenciar en las conclusiones de uno y las apreciaciones que pueda tener del objeto de estudio. En conclusión, si yo voy a analizar algo de un informe, tengo que verificar todos los medios alternos, ya que se está hablando correo electrónico, y verificar qué información puede hacer existir en Internet. Y no buscando específicamente el informe de Interpol en Internet, fue que me encontré con este informe. Lo encontré buscando otras informaciones relativas a las variables que podrían influenciar en la confección de mi informe. Y ahí me aparece el informe de Internet que a mí, le digo, o sea, no sé, personalmente y profesionalmente me dejó perplejo. Y es más, cuando le establezco la fecha de creación a este archivo en PDF, me sale la fecha 15 de mayo del 2008 y se supone que ellos lo entregan el 11 de mayo del 2008. ¿El Ministerio Público no hace más preguntas, señoría?